Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar que este curso que entra, que voy a estar más tranquila porque no tenemos oposición, quiero hacer un reto mensual relacionado con la docencia, y en este vídeo os quiero contar cuáles van a ser los retos y cómo va a ser la dinámica de los vídeos, ¿de acuerdo? Así que si este tema te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El año pasado una profe youtuber que sigo, que es estadounidense, que su canal se llama Pocket Full of Primary, hizo una serie de vídeos que me gustaron mucho porque fue como un reto como docente para cada mes del año escolar, y la verdad es que me gustaría mucho recrear su idea porque me pareció muy divertida, por un lado con el tema de los retos, los challenges, y por otro porque también es una forma de esforzarme en mi trabajo más de lo que intento hacerlo diariamente. ¿Cómo quiero hacer esto? Pues muy parecido a ella. Hoy os quiero contar cuáles van a ser los retos más o menos, aunque alguna sorpresa dejaré, ¿de acuerdo? Y luego cada mes lo que voy a hacer, el último vídeo de profes que toque del mes va a ser, o el primero que toque del mes siguiente, va a ser, creo que es el primero del mes siguiente, el primer domingo del mes que toque vídeo de profes, va a ser contar resumen de cómo ha ido el mes y contaros cuál es el reto siguiente, y así cada mes voy a ver un vídeo de estos. Aparte del otro fin de semana que será un vídeo de sostenibilidad, y o sea, habrá dos vídeos de sostenibilidad al mes, un vídeo de profes de otra cosa y luego el del reto. Y aparte los jueves, y obviamente puedo hacer Flip Classroom, que todavía no lo sé cuando esté grabando este vídeo, pues habrá también Flip Classroom. Así que os voy a contar cuáles van a ser los retos que he pensado hasta ahora. Pero os aviso, sí. Por ejemplo, os gusta un montón este rollo de los challenges, y si os ocurre un reto que creéis que puede ser mejores de los que yo os voy a decir ahora, ponedmelo en comentarios, porque puedo cambiar los retos o intentar cambiarlos si veo que es factible para mí. Obviamente los retos que me he puesto son retos en un cierto sentido, pero también cosas que creo que puedo llegar a conseguir. Obviamente no me voy a poner retos imposibles porque entonces va a ser una frustración total y no tiene ningún sentido. Así que tengo aquí los ordenadores preparados y os voy a decir los retos que tengo. Por ahora, claro, es uno por mes escolar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por septiembre. En septiembre mi objetivo va a ser este año preparar los materiales con tiempo. Esto de por sí va a ser un reto porque muchas veces al final, y este año lo he cumplido bastante con lo de Flip Classroom, pero bueno, hay cosas que se te van quedando atrasadas, que dices, bueno, ya las haré, o este examen, o esta actividad, o no sé qué. No quiero verme agobiada la semana de antes, o la noche de antes, o la tarde de antes, o incluso el día mismo. Quiero tenerlo todo como súper bien organizado. Claro, esto no lo voy a poder saber seguro hasta que no sepa mi destino, si es que me dan un destino, que espero que sí, en agosto, y si no, pues mala suerte. Entonces, bueno, voy a ver un poco, pero bueno, en el caso de que me den un destino cuando sea, pues intentaré hacer este reto, ¿de acuerdo? De prepararlo todo con tiempo y no dejarlo para la noche de antes. Claro que si te dicen en una institución, obviamente al día siguiente vas a tener que preparar algo, y es un poco... ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, se va a intentar. Ese será el reto de septiembre. El reto de octubre es no salir tarde del trabajo. Esto lo he conseguido a final de este curso, pero los primeros meses del curso este que acabamos de terminar, o sea que este ha sido el anterior, los primeros meses que salía todos los días una hora más tarde de lo que me correspondía, porque me quedaba haciendo 20.000 cosas del taller, de informática, que probablemente si las cosas... al principio de curso siempre hay que organizar muchas cosas y poner a punto muchas cosas, pues probablemente sea difícil de cumplir, pero me voy a esforzar en que eso no me vuelva a pasar este año. Luego, en noviembre, mi reto va a ser no trabajar fuera de horario. Eso este año también medio que lo he cumplido, sobre todo en los meses más cercanos a la oposición, porque claro, era prioridad oposición absoluta, pero sí que es cierto que hay más de un día, sobre todo como coordinadora TIC que he sido este curso pasado, que me ha tocado quedarme haciendo por la tarde cosas del trabajo, o corrigiendo, haciendo medias.
No me pasan todas las evaluaciones ni nada, pero no quiero que pase para nada, ¿de acuerdo? O sea, lo quiero hacer todo, excepto en el mes de septiembre, que sí preparo materiales, lo que no se prepara en septiembre, en horas de trabajo. Luego, en diciembre, mi objetivo va a ser examinar la primera evaluación de una forma diferente. No hacer el típico examen, ¿vale? Aunque este año lo he hecho incluso por el aula virtual, pero buscar otra forma de examinar, por lo menos en esa evaluación. Ya, si veo que me funciona súper bien y tal, pues lo mismo lo mantengo el resto de evaluaciones. Así que buscar una forma de evaluar la evaluación diferente. En enero voy a intentar... Este va a ser súper difícil, y es que pues los profes llevamos siempre un montón de comida, que si celebraciones, que si ahora me apetece, que si porque sí, llevamos un montón de comida para los recreos, y yo intento comer siempre sano, intento comer vegetariano, corrijo, aunque estoy esforzándome últimamente aún más en esto del veganismo. Al final allí peco, ¿vale? Porque de repente te llevan chocolatinas, guarrerías, patatas, bollería, industrial, 20.000 cosas que no terminan de gustarme, pero al final estás ahí con la ansiedad a tope del día al día y tal, y te lo ponen en la mesa en el recreo y acabas picando, ¿vale? Pues en enero voy a intentar no picar ni una sola vez de lo que lleven. No sé cuántas veces llevarán. Este año llevábamos un montón de días, siempre había galletas y cosas por ahí, pues intentar no picar ni una sola vez. En febrero va a ser el mes de la F de febrero de formación. Voy a intentar, porque este año sí que he hecho formación, pero han sido formaciones obligadas. Pero con la oposición no me he querido meter en más fregados y no he hecho ninguna formación. Así que en febrero, sí que he hecho una formación porque me gustaba, pero no la he terminado todavía. En febrero me voy a buscar un curso que me guste, ya sea de la Comunidad de Madrid o ya sea privado que lo pague, y quiero hacer una formación chula, que me sirva para mi forma de dar clase y lo que intento preparar, los materiales y no hacer una clase tan tradicional, a lo que me refiero. En marzo quiero, aunque esto lo he hecho ya al final de curso con los 21 primeros chicos que más han trabajado en mi aula virtual, quiero hacer un mensaje personalizado, pues si soy tutora para cada persona de mi tutoría, o si no, pues en una clase, ya veré cómo, ¿vale? Pero mensajes personalizados. No sé si escritos o por vídeo o cómo, pero algo. En abril voy a intentar esforzarme en acostarme pronto y levantarme con tiempo, porque hay días que uno se levanta con el tiempo pegado. ¿Y por qué este mes? Bueno, pues porque es algo que quiero probar, porque al final siempre uno duerme poco y mal. Entonces pues quiero esforzarme en esto. En mayo, que eso también va a ser difícil, corregir exclusivamente en el trabajo, aunque creo que este mes con esto de la OPO lo he conseguido. Pero bueno, pues intentar repetir esto, ¿no? De corregir solo lo que es fin de curso en horas de trabajo, no por la tarde en casa. Y en junio, y este me va a costar muchísimo, no poner ni una sola película en los días de juniembre. Esos son los retos por ahora. Si se os ocurre alguno mejor, alguno que os guste más, se me van ocurriendo nuevos pese a los que ya he pensado, o hay cambios de circunstancias, pues a lo mejor hay cambios y al final el reto que os presente cada mes para el mes siguiente pues resulta que es diferente al que os he contado hoy, así que estad atentos. Espero que os guste este tipo de vídeo, me parece que puede ser muy gracioso hacer un challenge como profe, uno al mes, y a ver qué tal la experiencia y si me sirven para mejorar mi docencia, mi carrera profesional y todas estas cosas, y mi relación con los chicos, por supuesto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, déjame en los comentarios qué piensas, si tienes ideas diferentes, cualquier cosa que quieras, obviamente lo dejas en los comentarios, y por supuesto, nos vemos pronto.